Nosotros somos el equipo número 5 del primer cuatrimestre de la carrera en contaduría y este video va a tratar sobre las teorías de las relaciones humanas. Vamos a hablar en qué se basó esta teoría, el experimento realizado en la fábrica Hampton y sus conclusiones y entre otros conceptos que vamos a meter. El equipo está conformado por Juliana Noemí Segovia Gómez y su servidor Juan Valentín Pérez. Bien, el enfoque humanista de la administración surge en la segunda década del siglo XX, en un periodo donde hubo pues una gran crisis económica, una inflación, hubo desempleo. A raíz de esto surge lo que es pues lo que son las ciencias sociales, en lo que es la psicología del trabajo y en este caso surgió lo que es la sociología. Esto con intención de que se enfocara de una manera humanista, como su nombre lo dice, enfocarse prácticamente ya no a ver al trabajador como una máquina, sino ver el aspecto humano, sus sentimientos, lo que piensa, qué factores psicológicos están siendo estimulados o agravados en este caso en base a la empresa, a la organización, qué emociones va teniendo esta persona. Se enfoca más, como les había dicho, en lo humano. Tuvo cuatro principales causas: la psicología y sociología del trabajo como ciencias humanas que se enfocaban en aspectos internos o mentales de los trabajadores; la humanización del trabajo como posiciona la teoría clásica, el cual se llevaba un giro de 360 grados hacia todos los principios previamente establecidos, donde el trabajador era más un aditamento a la máquina que una persona. Las conclusiones del experimento de Hampton, que más adelante les mencionaremos una a una. En este se vio la existencia de un factor psicológico que afectaba a los trabajadores. Aquí se lograron analizar diversos factores que no fueron reconocidos en su momento, pero que por la época que se estaba viviendo era de suma importancia que se analizaran a fondo. Y por último, las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt Lewin, los cuales establecían varios conceptos o principios que regían el comportamiento humano del trabajador. El experimento de Hampton. El experimento de Hampton fue realizado por Elton Mayo en la Western Electric Company durante el periodo correspondido de 1927 a 1937 en Hampton, Estados Unidos. Elton Mayo. George Elton Mayo, nacido en 1880 y fallecido en 1949. Fue un sociólogo, psicólogo y destacado investigador australiano de la psicología industrial del trabajo y de las organizaciones. Sus áreas de conocimiento en las que destacó fueron en el área de ciencias sociales, ciencias humanas, administración y o ingeniería. Elton Mayo fue principalmente reconocido por sus aportes a las ciencias de la administración, siendo el principal representante de la Escuela de Relaciones Humanas. Es decir, se le puede considerar el padre de las relaciones humanas, porque fue quien más se centró en darle un desarrollo a esta teoría. Sus destacadas obras, que son Los problemas humanos en una civilización industrial y Los problemas sociales de civilizaciones industriales, donde marcaban el énfasis de cómo la sociedad empezó a vivir en un concepto diferente, una época diferente a lo que estaban acostumbrados, y cómo los avances afectaban a la sociedad en sí, como también los beneficiaba. El principal proyecto por el que fue reconocido y tuvo una participación que se puede decir en su totalidad fue en la investigación en una fábrica de textiles en Filadelfia, donde consistió de averiguar las verdaderas causas de la alta rotación de personal y problemas en los procesos productivos, tomando en cuenta que la gerencia ya había aplicado sin éxito varias políticas de incentivos y motivadores de desempeño.
Este proyecto fue nombrado Experimento de Hampton y consistió de 4 fases. Como tal, Elton Mayo pues, fue encargado del experimento. Coordinó y amplió su investigación lo que es al estudio de la fatiga, los accidentes laborales, las rotaciones y del efecto de las condiciones del trabajo sobre la productividad de la persona. Es decir, que se observó que los resultados se afectaban por variables de naturaleza psicológica. El propósito del experimento. Hay un propósito en general que se menciona que se realizó con el fin de establecer y definir la relación entre el bienestar psicológico de las personas, aquí los trabajadores, y su productividad. Este propósito en general se ramifica en 2. En el propósito que tenía la institución o escuela que estaba ayudando a realizar este proyecto y el propósito que tenía la empresa en conjunto con Elton Mayo. La institución tenía como prioridad saber cómo el trabajador se veía afectado hacia su productividad por un factor psicológico que no conocía. Y Elton Mayo, en conjunto con la organización, se centraba en conocer a sus empleados y darle importancia a esos factores psicológicos que no se tomaban en cuenta en la teoría clásica. Este experimento se realizó mediante la creación de 2 grupos diferentes para poder realizar comparaciones: el grupo de observación o experimental y el grupo de control. El experimento se llevó a cabo mediante fases. Esto quiere decir que fue llevado en diversas etapas en donde se fue, pues vamos a decir, condicionando a los trabajadores a diversos factores de condiciones. En la primera fase, donde se utilizó la iluminación como un factor, se dio en cuenta que había una estimulación en el factor psicológico que se veía reflejado en el factor fisiológico. Esto daba un resultado como tal en la productividad de las trabajadoras. ¿Qué quiere decir? Que mientras a mayor iluminación en el grupo que se hizo una iluminación cambiante, a mayor iluminación, más productividad. A menor iluminación, menor productividad. En cuestión de las personas de los grupos que tenían una iluminación de manera cambiante, todo se veía reflejado en su producción. Lo entendían como que en base a la intensidad ellos tenían que producir. Este estudio de la iluminación del área laboral, como factor psicológico, decía que si tú estás en un área muy iluminada, tú te sientes vigilada y te sientes comprometida a trabajar. En cambio, estás en un lugar en que está poco iluminado, casi semioscuro, tú te sientes como relajado y bajas tu productividad. Como que dices, entras en una zona de confort y no logras lo que necesitas en el día. La siguiente fase, que sería cambios en las condiciones de trabajo, fue la introducción de diversos incentivos, de tiempos de descanso, de refrigerios, de diferentes formas de pago. En este estudio se dieron cuenta de que el factor psicológico era más un factor social. ¿Qué pasaba? Cuando se trabajaba como el grupo de control, no había una unión de equipo, no había esa camaradería que debería haber y todos trabajaban individualmente. Entonces, cuando se cambió a pagarse por grupos, se veían motivados a trabajar en conjunto para que se vieran bien remunerados. Otro de los factores de importancia en este estudio es la cantidad de piezas que producían. Cuando se empezó el experimento, nada más hacían 2.400 piezas por obrera. Al final de este estudio se llegaron a las 3.000 por obrera en una semana. Aunque en el último de estos 12 periodos se dieron cuenta que al quitar todos esos incentivos, pero dejar la forma de trabajo en la cual había un sistema de vigilancia menos rígido, menos imponente, las personas o las trabajadoras se sentían suficientemente libres para trabajar a su gusto, apoyarse entre ellas y así salir adelante. En la tercera fase se dio como conclusión
el, lo positivo que era iniciar un programa de entrevistas en lo que eran los empleados. Esto para conocer sus actitudes y sentimientos, oír sus opiniones respecto al trabajo en el que estaban desempeñando y al trato que se recibía por parte del personal y de los supervisores. ¿Por qué se empezó a utilizar este programa de entrevistas? Porque a raíz de esta tercera fase se dieron cuenta que el grupo de control consideraba que era la supervisión era muy vigilante, muy controladora, incluso humillante. Entonces, a través de de este resultado, pues consideraron que era importante tomar en cuenta la opinión de los trabajadores. El sistema de pago basado en la producción de grupo. Como se mencionaba en la fase 2 o en la estudio 2, el trabajar en conjunto para lograr un mismo objetivo los llevó a la implementación de ese sistema. Lo que decía que aquí todos tenían que llegar a una cantidad establecida. Nadie, aunque hicieran piezas de más, se les iba a pagar, simplemente se les iba a pagar por las cantidades y por el trabajo en grupo. Es decir, el grupo A tenía que hacer tantas, el grupo B tenía que hacer tantas, el grupo C, y cada integrante de ese grupo iba a ser pagada de la misma forma. Aquí la cuestión es que entra la dinámica de grupo. Porque vamos a poner un ejemplo, una persona del grupo enferma o se siente muy cansado durante eso, las demás del grupo van a apoyar para poder llegar a sus objetivos. Las conclusiones de manera ya generalizada que nos dio el experimento, pues fue el nivel de la producción es resultado de la integración social. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de producción que se va a tener por parte de los trabajadores siempre va a estar determinado por normas sociales o expectativas grupales. Esto quiere decir que la capacidad social, es decir, la integración a un grupo, ser parte de un grupo en lo que es en el trabajo, se va a ver reflejado en su disposición a producir. Esto va a determinar un nivel de competencia y eficiencia en el trabajador. En el comportamiento social de los empleados, el comportamiento del trabajador pues se va a apoyar siempre en el grupo. Los trabajadores van a actuar como miembros del grupo, nunca van a tratar de actuar de forma aislada. Cualquier desviación en lo que es en su comportamiento, el trabajador aquí pues aplica lo que es una sanción por parte del grupo. En ese caso puede hacer una exclusión, esto por no irse por el lado de la amistad, sino más bien siempre es, ahora sí que para pertenecer al grupo es necesario adaptarse a las normas que se aplican en ese grupo social. En las recompensas y sanciones sociales, aquí los trabajadores u operarios prefieren producir o ganar menos que perder a sus amistades, a sus compañeros. Es considerado que pues, son buenos colegas, amigos, si su comportamiento se ajusta a ellos o si son pésimos colegas y su comportamiento se aparta en base a sus normas ya establecidas. Los grupos informales son aquellos que comparten ciertas características, como mencionaba mi compañero. Entonces surgen de la unión de las similitudes. Eso quiere decir que ellos existían espontáneamente, no eran algo planificado por otra persona, surgían de la nada por cuestiones, valga la redundancia, personales y de integración. Las relaciones humanas son las formas en las que se relacionaban personalmente entre ellos. Esto querría decir todo aquel comportamiento, como mencionaba mi compañero, lo de las normas sociales que existían en el grupo, porque las recompensas y sanciones sociales eran parte de formar un grupo, de ser parte de un grupo informal. La importancia del contenido del cargo era qué estatus tenía la persona que pertenecía en ese grupo
para saber cómo se le iba a ser tratado y cómo se le iba a ser incluido en las normas sociales. Y el énfasis en los aspectos emocionales entra en dicho factor psicológico, en el que se le daba importancia a cómo se sentía el trabajador, tanto individual como en el desempeño grupal, porque ya se enfocaban en su pensar, en su sentir, sus necesidades, en factores que no se les daba hasta ese momento cierta importancia, hasta que en el experimento se demostró que en cualquier trabajador que se le preguntara iba a dar respuesta de un factor psicológico. Implicaciones de la teoría. La motivación, el liderazgo, las necesidades humanas, la comunicación, la organización informal y la dinámica de grupo. En las implicaciones se trataba de identificar la administración basada en una nueva concepción del ser humano. El hombre social sustituye al Homo economicus basándose en dichas implicaciones. El hombre social es aquel que ya se integra a todo lo que tiene que ver con la teoría de relaciones. El Homo economicus es aquel que se veía incentivado nada más por el dinero y no le importaba ningún factor emocional o social que lo rodeaba. Una de esas implicaciones es la motivación. Como tal, pues, ¿qué es la motivación, no? Es todo lo que la persona, vamos a decir, lo mueve, lo obliga a tener una acción para conseguir ese objetivo. La motivación es un objetivo. Entonces, se refiere como tal al comportamiento causados por ciertas necesidades. Sabemos que una motivación siempre va a ser reflejado, va a ser más bien una necesidad que se va a ver como un objetivo. Entonces, la motivación se divide en lo que son en tres estados. Tenemos las necesidades fisiológicas, que viene siendo considerado de primera necesidad, todas aquellas necesidades que mantienen lo que es la supervivencia, ¿no? Como puede ser la alimentación, podemos decir también el descanso, todas esas necesidades que el cuerpo humano, podemos decir, pide, y si no es satisfecho, puede decirse que pone en peligro la vida de la persona. Tenemos las necesidades psicológicas, que son las más complejas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ver con aspectos ya de manera interna del humano. Aquí aplica, ahora sí que esas necesidades pues no es como que, digamos, satisfechas en su totalidad, pero tienen esa característica de que si no son satisfechas, tienden a evolucionar, a crecer. Y la necesidad de autorrealización pues se refiere a todo aquello que conlleva el crecimiento, podemos decir, lo laboral, lo educativo, que lleve a ser, a superarse como tal. Las necesidades humanas, hablando de insatisfacción. Toda necesidad humana puede ser satisfecha, frustrada o compensada. Cuando una necesidad no es satisfecha, puede provocar diversos comportamientos en el individuo, tales como desorganización del comportamiento, agresividad, reacciones emocionales, alienación y apatía. La desorganización del comportamiento son los cambios bruscos del, de la conducta de la persona hacia esa frustración. La agresividad es cómo se expone, cómo se demuestra esa frustración que una persona siente hacia otros, porque muchas veces no se puede ser agresivo con uno mismo, uno desquita esa agresividad
hacia otra persona. Las reacciones emocionales son diversas, no existe una sola reacción emocional, son varias, pueden ser desencadenadas por varios factores, son realmente amplias, porque realmente una reacción emocional se puede catalogar hasta la decepción, la tristeza, el asombro, la eh, el sentirse poco, entre otras cosas. Y la alienación y apatía es cuando se pierde el interés completo sobre esa necesidad, sobre ese factor, y se siente innecesario darles la importancia que realmente merece y se deja a un lado. De igual forma, en las necesidades humanas, pues también están ciertas soluciones, ¿no? A veces cuando no son satisfechas, eh, como tal, no crean nada de esto, de estas, la desorganización, agresividad, no hay una reacción como tal, sino que muchas veces esas necesidades pueden ser transferidas o pueden ser cambiadas por otra que puedan satisfacer esa necesidad. El liderazgo. El liderazgo como concepto es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Es decir, es aquella persona que tiene esa capacidad de mover a un grupo, de guiarlos hacia los objetivos que previamente fueron planteados o que en la conformidad de un grupo social vendrían siendo las normas sociales, serían todos aquellos reguladores. Bueno, la persona es el regulador de todo ese grupo y los guía hacia lo que ya antes habían planteado. El liderazgo también se puede ver, podemos decir que hay diversos tipos de líderes. Tenemos el liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal, que ese es aquel líder que eh, influye sobre las demás en su comportamiento. Ahora sí que en base a la forma en la que el líder se comporta o actúa, esto tiene ahora sí que un poder como que psicológico hacia otras personas para poder tener una actitud o conseguir algo de ellas. También tenemos el liderazgo como proceso de reducción de la incertidumbre de un grupo. Esto quiere decir que es aquel líder que guía o que reduce ciertos problemas, busca guiar al grupo en busca de una solución. Ahora sí que es la persona que guía al grupo para hacia el camino y conseguir un objetivo. Tenemos al líder como relación funcional entre líderes y subordinados. Eso quiere decir que hay una relación. Aquel líder que se relaciona con sus menores, en este caso podemos hablar de un gerente que se relaciona con los subordinados. También tenemos como el liderazgo como proceso de función del líder de los seguidores de las variables de la situación. Viene siendo aquí enfrentar a los problemas que se presentan en el grupo. Se dividen las teorías sobre el liderazgo en tres. La teoría de rasgos de personalidad, que según esas teorías el líder posee rasgos específicos de personalidad que lo distinguen de las demás personas, es decir, tienen características de personalidad que le permiten influir psicológicamente en el comportamiento de sus semejantes. Las teorías de estilo de liderazgo, que son tres, tratan sobre cómo el líder se comporta frente a sus subordinados. El estilo autocrático, también llamado autoritario, es aquel en el que el líder toma las decisiones e impone órdenes al grupo. Este estilo de liderazgo demostró afectaciones emocionales en el grupo, como lo fue la falta de motivación, comportamientos de disciplina, hasta llegar a la agresividad. El siguiente es el liberal,
en el cual el líder incluía en las decisiones al grupo y no ejercía ningún control sobre el mismo. Este estilo demostró que al darle esa libertad, la volvían libertinaje y ya no se le incluía al líder, sino que se hacía simplemente la voluntad de los empleados. Y el democrático es donde el líder conduce y orienta al grupo, pero también los incentiva a la participación de la toma de decisiones. En el democrático es el que más se recomienda porque son escuchados ambos. El autocrático se podría decir que realmente solamente manda el líder y no se toma en cuenta ni un factor ni ninguna opinión de otra persona. En el liberal, por el contrario, ya no se toma la opinión del líder, se toma solamente la opinión de los trabajadores. Y el democrático, pues todo es igualitario. El siguiente, que es teorías situacionales de liderazgo, es según el lugar en donde se esté. Pues no existe realmente un solo estilo o realmente una forma de manejar el liderazgo. Esto quiere decir que dependiendo en el lugar en el que estés o en el contexto en el que estés, es el liderazgo que vas a aplicar, porque no en todos los lugares podemos aplicar el mismo tipo de liderazgo. Más bien este se adapta al grupo. Es de adaptación. La comunicación. La comunicación como un concepto se refiere al intercambio de información entre personas. En la teoría de relaciones humanas dice que una persona dispone de varias alternativas de redes de comunicación para enviar un mensaje o un símbolo, o sea, varias cosas a otra persona. Se menciona que se requiere de un código para enviar el mensaje en forma ya sea de señal, de ondas sonoras, de letras impresas como por ejemplo cartas, memorándums, entre otros papeles y símbolos a través de determinado canal, ya sea aire, alambres, papel, actualmente se podría decir computadoras y todo eso, a un receptor que lo descodifica e interpreta su significado. Porque realmente puede pasar que el mensaje que se esté enviando, el receptor no le entienda como nosotros lo mandamos. Y cabe mencionar que la comunicación, no existe una manera fija de comunicarse en las empresas, entre las empresas, porque cada persona tiene su forma de comunicación o su método de comunicación. Porque lo que me funciona a mí no le va a funcionar a la otra persona, y lo que le funciona a una empresa no le va a funcionar a otra. Va a depender mucho de ese factor de los grupos. De igual forma tiene que ver el tipo de información que se quiere dar, ¿no? O sea, por eso hay distintas maneras de transmitir un mensaje. La organización informal, que es la integración de un grupo espontáneo en el que comparten ciertas similitudes y se da espontáneamente. Muchas veces ese tipo de organización se da por la convivencia que hay en un mismo lugar. En estos grupos informales o organización informal, pues se da lo que es un comportamiento social en lo que son en sus trabajadores, tienen sus propias creencias, sus actitudes, sus expectativas, tienen su propia motivación, incluso constituyen como tal una organización humana que se contrapone a lo formal. En grupos pues se definen ciertas reglas de comportamiento, forma de recompensa o sanciones, tienen sus objetivos, sus escalas de valores sociales, sus expectativas y creencias. En este caso todos sus miembros lo asimilan y lo integran en su actitud diaria, en su vida diaria como tal. Viene siendo parte de su desempeño, ¿no?, en la organización. Y por último, la dinámica de grupo o dinámica de grupos, que es la forma que se relaciona un grupo en contexto entre sus integrantes. Dice que es la suma de intereses de tus integrantes, la cual puede ser activada mediante estímulos, motivaciones que llevan a lograr mayor armonía y relaciones humanas.
Esto quiere decir el que se llega a un punto de equilibrio en el que la suma de intereses se vuelve uno mismo. Y dice que los miembros de un grupo se comunican de manera directa, cara a cara, razón por la cual cada miembro influye en los demás y es influenciado por estos. Eso quiere decir que al haber comunicación, hay intercambio de ideas, que al final te van a llevar a una misma idea, que realmente va a ser la conclusión de esas ideas del principio. Y el grupo presenta las siguientes características, que es una finalidad, o sea, un objetivo en común, una estructura dinámica de las comunicaciones. Esto quiere decir que no todos se comunican de la misma forma. Dentro del grupo puede haber diversos tipos de comunicaciones y en los diversos grupos para comunicarse hay diferentes tipos de comunicaciones. Además de que hay cohesión interna, es decir, unión. Esto fue el tema de relaciones humanas. Eso fue todo. Gracias por su atención.